nuevo pacto o un segundo pacto, o no un nuevo pacto, porque Israel había invalidado el primer pacto, ya que ellos no habían cumplido todos los mandamientos que la instrucción de Moisés, la Torá, como se conoce. Torá es instrucción. Toda la instrucción de Moisés había sido dada. Amén. Entonces, por lo tanto, ellos invalidaron el pacto porque se volvieron a la idolatría, no guardaron los mandamientos, esclavizaron a sus propios hermanos, no guardaron el año de la Shemitá, el año ni el año del jubileo, el año de la remisión, todas esas cosas. Israel no quebrantó el pacto y por lo tanto fue necesario. Entonces Dios anuncia un nuevo pacto a través de ¿qué profeta? Profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. ¿Para qué es que es necesario un nuevo pacto? Para poner los mandamientos dentro del corazón. Porque Dios ama y amaba y ama a Israel. Por lo tanto, Dios quería restaurar a Israel. Y Dios entonces ofrece que va a hacer un nuevo pacto. Y en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, que ya leímos, ¿verdad? 36, 37. ¿Recuerdan? 36. Allí el Señor aclara de cómo va a consistir ese nuevo pacto, ¿verdad? Capítulo 36 de Ezequiel. ¿Qué es lo que dice Dios que va a hacer con Israel? Dar un nuevo corazón. Primeramente dice que derramaría agua, lo limpiaría con agua limpia. Amén. Y que entonces les daría un nuevo corazón y les daría un nuevo espíritu y pondría su espíritu, el espíritu de Dios, sobre ellos. Amén. Ahora, ¿cuándo es que se cumplió estas profecías? ¿Cuándo fue que Dios estableció el nuevo pacto que se prometió a través del profeta Jeremías? ¿Y cuándo fue que Dios cumplió su promesa de derramar agua limpia para limpiar las impurezas y las inmundicias de Israel y darles un nuevo corazón y darles un nuevo espíritu y poner su Santo Espíritu? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando se manifestó el Mesías. Amén. El nuevo pacto fue establecido con la muerte del Mesías y el derramamiento de su sangre, de su vida. Por lo tanto, allí, cuando él toma el pan, la última cena que tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Él toma el pan y dice: tomad este cuerpo que es entregado por muchos, y luego toma la copa y dice: tomad esta copa que es la sangre derramada por el pacto. Amén. O es la sangre del pacto. Entonces claramente allí él inauguró lo que sería el nuevo pacto. Amén. Y luego entonces, una vez que él muere y es resucitado por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces se establece lo que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes y comienza la predicación de las buenas nuevas, del anuncio del perdón de pecados por medio de la fe en Yeshua el Mesías. Amén. Y leímos que en el primer mensaje que Pedro da a los judíos, a los que estaban escuchándolo, los judíos pues se quedan impactados porque él los acusa de que ellos participaron de la muerte del Mesías. Y después que les da todo ese sermón allí, ellos compungidos de corazón, dice la Escritura, preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Bueno, ya cometimos un error. Participamos de la muerte del Mesías. ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces que Pedro allí, en el capítulo 2 de Hechos, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos que esas dos promesas que el Padre
Dios hizo a través de Jeremías y del profeta Ezequiel, realmente se vinieron a cumplir fue cuando se manifiesta el Mesías y pasa su muerte y su glorificación, y empieza entonces el anuncio de perdón de pecados por medio de la fe en Jesús el Mesías. Pero no debemos de recordar de que hay un pacto. Algo que los creyentes nos pasa mucho, muy frecuente, es que olvidamos que ser creyente no es cuestión de hacer una declaración, es de entender que cuando tú decides creer en Yeshua como el Mesías, arrepentirte y bautizarte, ¿qué estás haciendo? Hablando en términos de pactos, ¿qué está haciendo la persona? Está entrando a un pacto con Dios. Y un pacto, dice la Escritura, que no se puede quebrantar, porque entonces lleva las consecuencias de que quebrante el pacto, ¿verdad? Lo que muchos creyentes no entendemos es que nosotros estamos bajo pacto con Dios. Cada uno de nosotros que hemos creído, hemos hecho un pacto con Dios. Es como podemos asimilarlo con el pacto que hace una pareja en el altar. Amén. Ese pacto no se puede quebrantar. Amén. Ellos se comprometen, el esposo hace unos votos y la esposa, la novia hace votos también. Así nosotros también hemos hecho votos delante de Dios y Dios ha hecho votos para con nosotros. ¿Dónde encontramos los votos que Dios ha hecho para con nosotros? En la Escritura, en los profetas, todo lo que Dios prometió. Por eso en la Escritura se habla de las promesas de Dios para con Israel. Entonces, si uno quiere saber cuáles son los votos que Dios hizo para con nosotros, tienes que leer la Escritura. Tienes que entender cuáles son las promesas. A los creyentes nos gustan mucho las promesas, sobre todo las promesas de bendiciones, de prosperidad y de todo eso, ¿verdad? Pero hay que entender que nosotros también hemos hecho voto delante de Dios. ¿Cuál es nuestro voto? Hemos creído, amén, que queremos vivir conforme a lo que Dios ofrece. ¿Qué es lo que ofrece Dios en el primer pacto? Que te arrepientas, amén, y que obedezcas. Ahora, ¿para qué es que Dios entonces hizo este nuevo pacto y trajo todo esto del bautismo y todo esto de derramar agua limpia sobre nosotros y darnos un nuevo corazón y darnos un nuevo espíritu? ¿Para qué? Para darnos vida. Para darnos vida. ¿Y para qué más? Para perdonar los pecados que ya habíamos cometido y para, que es lo más importante, también es muy importante, obedecer, pero algo más. ¿Ah? Para que no vuelvas a pecar. Eso hay que ponerlo bien clarito, porque muchos creyentes creen que venir al Mesías y confesar al Mesías es licencia para seguir pecando. Dios, a través de esta promesa de Ezequiel y de esta exigencia de los discípulos de bautizarnos en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, es para que nosotros no volvamos a pecar, porque si no, entonces va a pasar como el primer pacto. Vamos a quebrantar el mandamiento, vamos a quebrantar el pacto y otra vez se va a dañar todo. Amén. Ahora, Dios quiere a través de este nuevo pacto asegurarse de que Israel no va a volver a pecar, no va a volver a quebrantar el pacto. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Ezequiel, cuando dice que dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu y pondrá su espíritu en nosotros, dice para que guardéis mis mandamientos. O sea, la intención de Dios al darnos un nuevo corazón y darnos un nuevo espíritu es para que nosotros ahora podamos ¿qué? Obedecer, guardar sus mandamientos. Amén. Entonces Él se asegura. Entonces la primera parte, la primera clase, la primera enseñanza la trajimos. ¿Qué sucede en el momento en el que nos bautizamos, verdad? ¿Qué sucede en el momento en el que nos bautizamos? La muerte. ¿Por qué se produce la muerte? Porque todo pacto se rompe con la
muerta. Una pareja que está casada, una vez que el cónyuge muere, ¿qué pasa? Queda libre. Entonces, ¿por qué se les hacía morir a los judíos que ya estaban en el primer pacto? Precisamente para que murieran al primer pacto y ahora pudieran entrar a un nuevo pacto. Los gentiles no estaban bajo pacto. ¿De por qué se les hace morir a los gentiles? No para que mueran a un primer pacto que ellos no estaban, sino para que entren a un nuevo pacto. Amén. Entonces los judíos tenían una motivación y los gentiles tenían otra motivación. Amén. Ahora, dijimos que en el primer pacto, ¿cuántas cosas ocurren? ¿O qué ocurre? ¿Qué trae la muerte? ¿La muerte de qué? ¿De qué somos al morir? ¿Qué sucede con nuestra vida? Dice que nuestro viejo hombre es ¿qué? Crucificado con el Mesías, ¿verdad? Dice que somos libertados del poder del pecado. Ahora, ¿para qué Dios quiere libertarnos del poder del pecado? Para que no tengamos excusa, para que no volvamos a pecar, porque antes pecábamos porque estábamos bajo esclavitud y entonces hacíamos los deseos de la carne y el mismo pecado se aprovechaba del mismo mandamiento para hacernos pecar. Si la ley decía no roben, ¿qué hacía el pecado? Por medio del mandamiento hacernos pecar. Amén. Pero vino la liberación. Ahora vamos a ir al libro de Romanos, donde quedamos la clase pasada, la enseñanza pasada, y seguiremos. Yo les recomiendo que a los que no han visto la primera enseñanza, que la vean para que puedan poder entender despacio todo lo que hemos hablado ahorita. Amén. Amén. Vamos a leer a partir del capítulo 6, versículo 7, hablando de la muerte estamos hablando, ¿verdad? ¿Tienen? Romanos 6, 7. Dice, porque el que murió ha sido libertado del pecado. O sea, lo que la Escritura está diciendo, no puede haber liberación de pecado a menos que haya muerte. Amén. Si el creyente no muere, entonces no puede ser libertado del pecado, porque la muerte en el bautismo es para que el viejo hombre sea crucificado, la vieja naturaleza sea crucificada. Amén. Y entonces nuestra alma pueda ser liberada de esa esclavitud que antes tenía. Amén. Aclarábamos algo aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona se bautiza pero realmente no es consciente de lo que está haciendo? Porque tristemente lo que ha pasado con el cristianismo es que el bautismo se ha menguado tanto que se ha reducido a un simple mandamiento. Amén. De que se hace el bautismo, pero como que la gente pregunta, ¿por qué me tengo que bautizar? No, porque es un mandamiento. No, es más que un mandamiento. En el bautismo es donde realmente se nos revela todo lo que es la obra de la regeneración y la renovación que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Para empezar, dice la Escritura que el bautismo es ¿para qué? Para perdón de pecados. Quiere decir que si tú no te bautizas, no hay perdón de pecados. Amén. Porque claramente es en el bautismo donde se va a firmar ese pacto, donde tú realmente quieres renunciar. Tú ya has oído la palabra, sabes que estás muerto en tus delitos y pecados, o sabíamos que estamos muertos en delitos y pecados, y ahora queremos salir de esa muerte para venir a la vida. Y para tanto tenemos que pedirle a Dios que nos perdone los pecados que he cometido y nos conceda nueva vida. Y eso solamente ocurre ¿dónde? Eso solamente ocurre en el momento del bautismo. Amén. Dice, si una persona se bautiza
sin llegar a entender, porque se bautiza porque es un mandamiento, pero no entiende la revelación que hay dentro de ese acto de sumergirse en las aguas, que realmente él va a entender lo que realmente está haciendo. No lo va a entender. Por eso es que es necesario entender esto del bautismo, porque cuando la persona se bautice, entienda lo que va a hacer, por qué lo va a hacer y qué es lo que Dios va a hacer con él a través de ese acto. Amén. Porque es allí donde Dios realmente va a traer liberación a nuestras vidas. Porque si no, entonces, si Dios no nos liberta del poder del pecado, ¿cómo dejaremos de pecar? Seguiríamos pecando siempre. Por eso que a un creyente no le es permitido pecar. Amén. Un creyente, una vez que ha entendido lo que ha venido a hacer delante de Dios y por qué lo ha venido a hacer, entonces claramente es una persona que va a caminar, buscar cada día santificarse y consagrarse a Dios y obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Seguimos leyendo el versículo 8 del capítulo 6, dice: y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Claramente el bautismo viene a ser como que la muerte al viejo hombre, pero también la esperanza de la resurrección. Que así como el Mesías murió en el madero y así nuestro viejo hombre es crucificado con él, así también como él resucitó, nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección, que es la promesa más grande que tenemos nosotros. La esperanza del mundo venidero, de la vida eterna. Amén. Y eso es lo que nos ayuda a poner los ojos arriba y no aquí en la tierra. Amén. Porque el que no tiene los ojos puestos en esa promesa, claramente se va a poner a fijarse en esta vida y en cómo vivir esta vida bien sabroso y pasarla bien y disfrutar de los deleites de esta vida, pero se olvidó que hay algo más importante que esta vida, y que Dios nos llamó fue para darnos vida y no para que gocemos esta vida. Amén. Si tenemos que pasar por necesidades o aflicciones, hay que pasarlas, pero con la esperanza de que vendrá un mundo mejor y una vida mejor. Amén. Para el mundo esto es, como dice la Escritura, es locura. No lo pueden entender y no lo pueden comprender. Así que hacerle creer al mundo el gozo que tú tienes es muy difícil. Amén. Dice, el versículo 9 dice: sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Amén. Porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces murió el Mesías por el pecado? Una sola vez. ¿Qué significa eso? Y esto los creyentes tenemos que tenerlo bien claro. Que el perdón de pecados es una sola vez. No puedes crucificar al Mesías cada vez que pecas. En hebreo vamos a leer cuando dice que hay de aquel que pecare voluntariamente y tuviera por inmunda la sangre del Mesías, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el creyente que ha sido libertado del poder del pecado no puede volver a pecar. Amén. Hablando de pecados voluntarios, porque hay pecados que involuntarios. Amén. El pecado involuntario es perdonado. Yo puedo venir, postrarme delante de Dios, darme cuenta que pequé, no fue mi intención, no lo quise hacer, pero pequé. Lo que hice resultó en un pecado. Amén. Ahora, ¿yo puedo decir que fue involuntario que yo cometiera adulterio? Es muy difícil, ¿verdad? ¿O es involuntario que yo cometa fornicación? Solo en caso de violación. Amén, que es diferente. Pero todas estas relaciones no es algo que se da involuntariamente, es algo que se da voluntariamente. ¿Puedo robar involuntariamente? Sí, se puede robar involuntariamente. ¿Cómo se puede robar voluntariamente también? Amén. Ya eso depende de lo que pase. Amén. Ahora, hay muchas cosas que se pueden hacer involuntariamente, como también hay muchas cosas que se pueden hacer que voluntariamente. Pero el pecado que cuenta es el pecado que
voluntario, ese no es permitido. El creyente no puede darse el lujo de planear pecar o planear hacer algo. Amén. Sino que ya lo que ocurra por descuido o por error es otra cosa. Entonces dice que ¿cuántas veces se perdonan los pecados a los creyentes? Una sola vez. El día que te arrepientes y el día que te bautizas. De ahí en adelante ya no hay más lugar para el pecado. Amén. Ahora, si una persona peca voluntariamente, pues va a tener problemas. Amén. Recuerde que en la Escritura muestra que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Amén. Pablo nos enseña, la Escritura nos enseña en Corintios que el que come la cena indignamente, juicio recibe para sí. O sea, cuando Dios juzga a una persona a un creyente que está pecando voluntariamente, que está caminando mal, en el momento que participa de la cena. Amén. Allí es cuando uno toma la cena. Entonces, si vienes caminando mal, si vienes pecando voluntariamente, entonces viene juicio para nuestras vidas. Y vienen enfermedades, y vienen debilidades, y viene hasta la muerte si es posible. Amén. Entonces decimos que el 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua el Mesías. ¿Cómo debo considerarme yo? Muerto al pecado. Y el muerto no siente, así que el muerto no puede pecar. Amén. Si estamos muertos al pecado, pues no hay forma de decir que estamos vivos para pecar. Amén. Estamos vivos pero para Dios, pero no para el pecado. Luego dice, y aquí viene una exhortación, en el 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Ahora, el pecado, yo estoy muerto al pecado, pero el pecado no está muerto. ¿Qué va a tratar de hacer el pecado ahora conmigo, con nosotros? ¿Cuál es el medio que el pecado va a usar para volvernos a llevar al pecado? Nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne. ¿De dónde vienen los deseos? De la carne. ¿De dónde vienen los deseos de placeres y de deleites? De la carne. Entonces Dios me liberó del poder del pecado, o nos liberó del poder del pecado, pero no estamos libres del pecado. Por lo tanto, es nuestro deber hacer ¿qué cosa? No obedecer, ¿qué? Dicen, para que no obedezcáis a sus concupiscencias, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Quiere decir que yo no puedo dar lugar, ¿qué? A los deseos carnales. Por eso es que en la Escritura se lo manda a que, dice, hacer morir la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, eso es una tarea de nosotros como creyentes. Esta carne hay que hacerla morir. Y no se puede satisfacer los deseos de esta carne, porque eso es lo que el pecado está buscando para llevarme otra vez a la esclavitud. Amén. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otra parte dice, el que roba ya no robe más. El que no trabajaba, dice, trabaje para que se gane el sustento de cada día. Si estas manos antes servían a la injusticia, para robar, para golpear, para maltratar a otros, para matar a otros, ¿qué debo hacer ahora? Tengo que detenerme, aprender a tener dominio propio, a tener templanza. ¿Para qué? Para que esta carne no vuelva a cometer los mismos desvanes de antes, sino que ahora, ¿para qué uso mis manos ahora? Para trabajar, para dar al necesitado, para prestar una mano a aquel que está en necesidad. Amén. Entonces todo nuestro cuerpo, si antes nuestra lengua era dada a la calumnia, al falso testimonio, al chisme, a la crítica, ¿qué va a hacer ahora con mi lengua? Tengo que frenarla. Ya no puedo darle lugar al chisme, ni a la crítica, ni a la murmuración, sino que ahora de mi boca lo que tiene que salir es ¿qué? Fortalecimiento. Cómo yo fortalezco la vida de otros, cómo yo edifico a otras personas con mis palabras, cómo yo
doy consolación a otros. Amén. O sea, todo tiene que cambiar. Todos estos miembros nuestros que antes fueron usados para hacer el mal, ahora tienen que ser usados para hacer el bien. Eso hay que tener en cuenta porque esto para esto es que nos libera el Señor. Para esto es que viene la liberación y la muerte. Para que el viejo hombre se muera y ahora yo pueda vivir en una novedad de vida. Amén. Porque si vengo y confieso y me bautizo, pero sigo siendo el mismo, sigo siendo malicioso, sigo siendo calumniador, envidioso, sembrando cizaña, hablando mal de los demás, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué no cambió? ¿Por qué sigue siendo el mismo? Porque claramente no hubo liberación para él. Porque la muerte tiene que ser consciente. Tú tienes que morir conscientemente. Tienes que querer morir. Porque si tú vienes y dices y confiesas y te bautizas, pero no quieres morir, no tienes conciencia de que tú lo que estás buscando es la muerte de ese viejo hombre, entonces realmente nada pasó contigo. Te diste un baño de agua, hiciste una confesión de fe, una oración de fe, pero en realidad no se te concedió la liberación. ¿Por qué? Porque en realidad no moriste y no quisiste morir al pecado. Amén. El creyente, esto es algo bien delicado y bien serio, que muy pocas veces se habla dentro de las congregaciones. Y es la libertad que tiene el creyente. La libertad para no pecar. Y que todo lo que Dios hizo por nosotros es para eso, para que no pequemos. Amén. Ahora, si cometemos pecados involuntarios, pues abogado tenemos, ¿verdad? Al Señor. Luego dice, vamos al 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto sí que hay que explicarlo porque aquí ha habido muy mala información. Amén. Ahora, ¿por qué es que dice que porque el pecado no se enseñorea más de vosotros? ¿De quién está hablando? Claramente está hablando de los judíos, de los que estaban bajo el primer pacto. Amén. ¿Por qué les dice la Escritura a ellos o a los que estamos, los gentiles, aunque no estamos bajo pacto, pero estamos bajo la influencia de la carne y del mundo y del pecado? ¿Por qué dice que la ley, que ya el pecado no se enseñoreará más de ellos? ¿Qué significa enseñorearse? Tener dominio. Tener dominio, ¿verdad? El pecado tiene dominio sobre los que estaban bajo el primer pacto. Ahora, ¿por qué? Porque estaban bajo el pacto de la ley. ¿Qué significa eso? Que hay un mandamiento, el pacto de la ley que decía, maldito todo aquel que no guardare toda la ley. Entonces, una persona que no guardaba toda la ley caía bajo maldición, ¿verdad? Ahora, por otra parte, ¿qué pasaba? ¿Qué enseñanza nos da Pablo? Y más adelante la va a dar en el capítulo 7, cuando él dice, cuando vino la ley, yo no conocía lo que era pecado. Pero cuando vino el mandamiento y me dice, no robarás, dice Pablo, entonces el pecado tomó poder sobre mí. Y usó el mandamiento para hacerme pecar. ¿Qué es lo que quiere decir? Claramente que la ley que Dios dio a través de Moisés es santa, es justa, es buena. Amén. Pero esa ley, ¿qué no podía hacer por el israelita? ¿No podía qué? No podía perfeccionarlo, ni podía darle poder para que no pecara. La ley le decía, no robarás, no matarás, no harás adulterio, pero no le daba poder para que él no robara, no le daba poder para que él no asesinara, no le daba poder para que él no cometiera adulterio. Entonces claramente lo que está diciendo es, ya no estás bajo el primer pacto. Por eso el pecado no se enseñorea de ti, porque no estás bajo el mandamiento en tus propias fuerzas. Porque el mandamiento, aunque es bueno, pero bajo mis propias fuerzas, ¿qué pasa? Yo soy débil por la carne
y al final, aunque sé que no debo robar, no debo matar, no debo alterar, no debo cometer idolatría, al final lo voy a hacer porque la debilidad de la carne me lleva a hacerlo. Amén. ¿Qué significa ahora que, sino que estamos bajo la gracia? ¿Qué significa eso? Que tenemos ahora Tenemos libertad para no pecar. el espíritu para poder cumplir con los mandamientos. Amén. Primeramente, que se nos ha libertado del poder del pecado. Uno. Segundo, que nuestra vieja naturaleza, nuestra tendencia al pecar, fue crucificada con el Mesías. Y tercero, que ahora se nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Entonces, ya no es en mis fuerzas, sino que es que Dios me ha puesto en una condición en que yo ahora no peco. El pecado no puede enseñorearse de mí, no puede dominarme. Ahora, ¿qué pasa si yo como creyente, aun cuando Dios me ha puesto en esa condición, me pongo a darle lugar a la carne y a los deseos de la carne? ¿Qué va a pasar? Que el pecado va a volver ¿a qué? A dominarme. Amén. Dios me ha puesto en una situación de libertad, pero esa libertad tengo que mantenerla y tengo que cuidarla, porque en el momento que yo me descuide, vuelvo otra vez ¿qué? A esclavizarme. Amén. Ahora, Dios no me va a guardar de que yo no vuelva atrás. Dios no me va a guardar de que yo no peque. Eso está, Dios me lo dio en mi responsabilidad. Soy yo el que tengo que ser consciente de que el pecado está acechándome y que no puedo dar lugar más al pecado. Que el día que lo haga, entonces yo estoy quebrantando un pacto. El pacto que hice con Dios. Entonces, esto de la gracia no quiere decir que entonces ahora la ley ya no cuenta. No, el mandamiento sigue siendo igual, porque entonces, ¿qué se nos dice? ¿Qué dice el mandamiento? ¿Qué dice la ley? No robarás. Porque estamos en la gracia, ya entonces podemos robar, porque ya no estamos bajo la ley. No, no es eso lo que quiere decir. Claramente hay que recordar algo, ustedes ya lo saben, pero lo repito para que lo recordemos. El primer pacto, ¿cuál es la base del primer pacto? ¿Cuál es la base del primer pacto? La Torá, la ley de Moisés. Pero esa Torá, esa ley de Moisés, tenía ciertos aspectos que solamente eran aplicables en el primer pacto. Una vez que viene el nuevo pacto, ciertas cosas de esa Torá ya no quedan vigentes. Pero no quiere decir que el mandamiento está abolido, sino que ciertos aspectos rituales del mandamiento de la Torá ya no están vigentes. Como en el caso de, un ejemplo, a ver, ¿qué aspectos de la ley no están vigentes para nosotros como creyentes? Los sacrificios. La ley de los sacrificios. ¿Qué otro aspecto de la ley no está vigente? El diezmo. El diezmo. Otro aspecto. Un servicio en el templo. Todo lo que es el sacerdocio levítico ya no está vigente. Amén. Entonces hay una serie de cosas que ya no están vigentes en el nuevo pacto. Amén. Que eran aspectos rituales del primer pacto. Pero eso no quiere decir que el mandamiento que tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo esté abolido. Esos siguen vigentes, porque para eso es que dijo Dios en Ezequiel, que para eso no era que nos daban ¿qué? Un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Para qué? Para que guardásemos sus mandamientos. Amén. ¿Estoy claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Luego, la Escritura nos va a hablar algo más en cuanto a otro. Ya sabemos lo que pasó, lo que pasa en el bautismo. Ahora, ¿qué pasa después del bautismo? Ya Dios nos ha dado novedad de vida. Ya sabemos que Dios nos ha libertado del poder del pecado, ha crucificado a nuestro viejo hombre. Amén. Ya se nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y además Dios también ya cumplió su promesa de que nos daría su espíritu. Amén. Todo eso ocurre en este proceso de lo que es el bautismo. Por eso era que los apóstoles siempre viajaban a ver a aquellos que ya se habían bautizado en otras partes, ¿verdad? La Escritura nos da testimonio de que Felipe fue a Samaria y bautizó a muchos
a muchas personas allí, pero no habían recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Luego tuvieron que ir los apóstoles para que imponer manos sobre ellos para que recibieran la unción del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver vamos a ver otros textos donde se nos muestra más acerca de esto del nuevo corazón y del nuevo espíritu. Vamos al libro de Colosenses 2:9. Recuerden que esta enseñanza es para quién? Para el que quiere hacer la voluntad de Dios, para el que quiere recibir las promesas que Dios nos da a través de Jesús el Mesías. Amén. Dice que leamos desde el 8 para que vean. 2 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Claramente la advertencia aquí de Shaul es para que la gente no ponga oídos a lo que los hombres creen o interpretan, sino que entiendan qué es lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios. Amén. Dice el 9: porque en él, o sea en el Mesías, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuisteis, ¿qué? Circuncidados, con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo, de la carne, por medio de la circuncisión del Mesías. Y es aquí donde, ¿por qué Pablo se oponía a los judíos judaizantes que querían circuncidar a la gente? Porque en el primer pacto, para ser parte del primer pacto, tenías que circuncidarte físicamente. Pero ya no estamos entrando al primer pacto, sino que estamos entrando a un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto no es requerido la circuncisión física, sino que lo que Dios quiere darnos es la circuncisión ¿de qué? El corazón. Amén. Porque no es la física lo que realmente importa, sino la del corazón. Amén. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Ahora, ¿para qué Dios circuncida el corazón? Bueno, pero para algo más, recuerden la promesa de Ezequiel. Luego dice: ¿cómo es que se produce esta circuncisión? El versículo 12 dice: sepultados juntamente con él, ¿en dónde? En el bautismo. ¿Cómo es que se produce la muerte y la liberación del poder del pecado? A través del bautismo, cuando el Señor circuncida el corazón del creyente para entonces liberarlo de la carne y que él pueda vivir una nueva vida. ¿Se acuerdan lo que dijo Ezequiel? Yo pondré un nuevo ¿qué? Corazón y un nuevo espíritu. ¿Qué pasó con el viejo corazón y qué pasó con el viejo espíritu? Se quedaron en el fondo del mar. ¿A dónde se fueron? Fueron en el fondo del mar. Fueron crucificados allá. Fueron puestos en el bautismo, en la muerte del Mesías. Ahora, aquí hay algo que se lo voy a plantear, pero no lo voy a explicar porque, según la enseñanza cristiana, nosotros somos tripartitas, ¿verdad? ¿Qué somos tripartitas? ¿Cómo dicen ellos? Que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y creen que el espíritu es como un ser, que tenemos como 3 seres, ¿verdad? Pero ¿dónde queda esta explicación de que si el espíritu es un ser, qué pasó con el viejo espíritu de nosotros? ¿A dónde se fue? ¿Y cómo es que Dios puede cambiar el espíritu y quitar el espíritu viejo y poner el espíritu nuevo? ¿Ah? Es el pensamiento. Ah, no, el punto es de que esa enseñanza no tiene base, porque esa enseñanza está basada en que el espíritu es un ser, y en realidad el ruach, que es la palabra hebrea para espíritu,
puede referirse a un ser, pero en ese caso no se refiere a un ser, se refiere es al ánimo de la persona, a la voluntad de la persona, a la forma de la persona ser, pensar y actuar. Amén. Por eso es que Dios, al cambiar el corazón, ¿qué pasa? Claramente también cambia el espíritu. Porque si mi corazón era malvado antes y solamente planeaba cómo robar a fulano, cómo atracarlo, cómo matarlo, mi espíritu ¿cómo estaba? Muerto. Estaba también dispuesto a hacer eso. Mi voluntad, mi ánimo era ¿qué? Llevar a cabo el deseo de mi corazón, porque mi corazón era malo. Si Dios cambia mi corazón y quita la maldad de mi corazón y ahora pone un corazón nuevo, pues ese espíritu de maldad que había en mí también ya desaparece, se va. Y ahora hay un espíritu nuevo, un espíritu de temor de Dios, un espíritu de querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el espíritu, el Rúa en este caso tiene que ver es con mi ánimo, lo que me motiva a mí, lo que me impulsa a mí, lo que me mueve a mí a hacer cosas. El sentir. Es como el ánimo, sí, más que la voluntad. Amén. Eso lo digo porque no quería tocar mucho eso, pero para que ustedes entiendan un poquito de que la palabra Rúa no se refiere solamente a seres, aunque también se aplica a seres. Ya nosotros lo hemos estudiado y hemos hablado de eso, ¿verdad? Luego dice que sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Quiere decir que el bautismo no solamente se produce la muerte, sino que también se produce ¿qué? La resurrección. Por eso dice en el libro de Efesios que el Señor nos dio ¿qué? Las arras. Del Espíritu. ¿Qué significa eso? El sello del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es una arra? Garantía. Una garantía, ¿no? Una arra es aquello, es un compromiso. Es como cuando la persona se iba a desposar con una joven, que iba y llevaba un arra como señal de compromiso. Y cuando ponía, antiguamente los noviazgos eran así, cuando todo era más sano y más tranquilo, el hombre iba y comprometía a la dama, ¿verdad? ¿Cómo la comprometía? Dándole un arra, un anillo, ¿verdad? Y eso era una señal de que esa mujer estaba comprometida, amén, con ese varón. Asimismo, Dios también nos compromete a nosotros a través, con su Santo Espíritu, amén. Ya tenemos esa garantía de que estamos en un proceso de ¿qué? De matrimonio, amén, que aún no se ha concluido, amén. Porque ¿qué pasa si el hombre iba y hacía con el compromiso con la dama y la dama iba y cometía un acto impuro? ¿Qué pasaba con ese compromiso? Se rompía. No se podía concluir la boda. Así mismo pasa con nosotros. Una vez que el creyente ha recibido la garantía, el compromiso de Dios a través del don del Espíritu para comprometernos en una promesa de unirnos a Él en el futuro, si nosotros no guardamos nuestra dignidad, si nosotros no guardamos nuestros vestidos limpios y puros y blancos, resplandecientes, ¿qué va a pasar cuando venga el novio? ¿Va a mantener el compromiso con alguien que rompió los votos? No. Entonces claramente ese compromiso no se va a llevar a cabo, esa unión no se va a llevar a cabo y el Señor la va a ¿qué? Anular. Y va a tomar a aquellos que realmente guardaron sus votos, guardaron sus vestiduras y se guardaron para el Señor. ¿Amén? Entonces todo esto hay que entenderlo, es que lo que Dios busca a través de todo este proceso de regeneración y de renovación es que nosotros podamos concluir el proceso, que podamos terminar el recorrido, el compromiso y al final ser hallados puros y dignos de la unión. Amén. Pero si en el proceso descuidamos nuestro compromiso y manchamos nuestros vestidos y nos damos otra vez al pecado, entonces claramente todo queda anulado. Amén. Y mucha gente habla de que si la salvación se pierde o no se pierde.
No, lo que se pierde es la promesa de la unión. Amén. Lo que se pierde es el compromiso está. Pero lo que vamos a perder es el compromiso de la unión. La unión no se da. El día que llegue la unión física, porque ahorita nuestra unión es ¿qué? Es espiritual, pero cuando venga la unión física, ¿cuándo es que se da la unión física? Cuando todos los muertos y todos los que estén vivos sean transformados y se les da concedido la misma imagen que tiene ¿quién? El Mesías ahora. Entonces allí realmente se considerará lo que se llama las bodas del... ¿Qué son las bodas del Cordero? El cumplimiento de la unión de este compromiso del Mesías con todos los que creyeron en él, con todos los que lo esperaban. Amén. Pero si alguien no guarda este compromiso, claramente al final no va a haber unión. El Señor va a romper el compromiso y no va a haber nada. Amén. Y como dice por ahí un refrán del mundo, quedamos vestidos y alborotados. Amén. Ok. Amén. El 13 dice: y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los delitos, todos los pecados. Amén. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo está el hombre antes de venir a la fe en Jesús el Mesías? Está muerto en sus delitos y pecados. Dios nos da vida, pero esa vida no se ha culminado. El proceso de adquirir la vida no se ha culminado. Tenemos las arras, tenemos la herencia, tenemos la promesa, tenemos el compromiso. Amén. Tenemos la cuota inicial, pero aún no tenemos la adquisición completa. Si no nos guardamos hasta el fin de nuestros días, entonces la adquisición no se va a dar lugar. Amén. Luego dice: perdonando todos los delitos, los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Claramente, ¿cuál era la lista de juicio que hay para la persona que está muerto en sus delitos y pecados? ¿Qué es lo que va a pasar con todos aquellos que resuciten en el juicio final para juicio, en el trono blanco? ¿Qué es lo que va a sacar el Señor allá? Dice que se abrirán ¿qué? Los libros, donde están escritas todas las obras. Así que esa listica que está guardada allá, para el creyente, esa lista se borra. Si permanece en la fe, si guarda la fe hasta el final. Porque aunque se le borre lo que hizo hasta el día que se bautizó, lo que haga después cuenta también. Y es peor. Porque la Escritura que es mejor no haberlo conocido que conocerlo y volverse atrás. Amén. Entonces, claramente, entendiendo esto, es que vamos a ver de que ¿cuándo es que se cumple la promesa de Ezequiel de dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo? A través de la muerte en el bautismo. Allí Dios cambia el corazón nuestro. No es algo que es simbólico, es que es una realidad. Y el creyente, ¿cómo tiene que verse según la Escritura? Vivo de entre los muertos. ¿De cuáles muertos? De los que están muertos en delitos y pecados. Tú ya no estás muerto, sino que estás ¿qué? Vivo, pero vive ¿entre qué? Entre muertos. Fíjate bien, la gente cree que está viva, pero la Escritura dice que están ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Amén. Volvamos al libro de Romanos para terminar el proceso de lo que es el... ¿Qué hora es, perdón? 9:12. Tenemos como 15 minutos más. Dice que... Pregunta Romanos 6:15. ¿Dónde quedamos? Romanos 6:15. ¿Lo tienen? Pregunta el escritor allí: entonces ¿qué? Pequemos, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
sea, la gente dice, bueno, pues si no estamos bajo la ley, entonces pues pequemos, ¿verdad? ¿Sí dice él? ¿La respuesta cuál es? De ninguna manera. Porque el hecho de estar bajo la gracia no es licencia para pecar, ni siquiera lo más mínimo. Amén. El único pecado que es perdonado, ¿cuál es? El pecado involuntario. Así que, ¿por qué la Escritura nos dice, airaos, mas no pequéis? ¿Por qué quiere decir eso? ¿Por qué no dice eso? Esa advertencia. Porque es el dominio propio. ¿Por qué es que la Escritura habla del fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me viene a ayudar a mí a formar? El dominio propio, la templanza, el que yo pueda dominar, y dominar hasta mi lengua, y dominar hasta mi ira, mi enojo, para que mi enojo no me lleve a ir a pegarle un puño a otra persona, ni mucho menos de pensar de ir a hacerle daño a otra persona. Amén. Pero ¿qué pasa si yo me descuido y no medito y no entro en el proceso de fructificar en el espíritu y de obtener dominio propio y de obtener templanza? ¿Qué va a pasar? No solamente que pecas, sino que Dios te va a dar cuenta de que tú no estás interesado en mantener tu santidad. Porque yo demuestro mi interés en la santificación cuando yo procuro hacer todo aquello que me va a librar de pecar. Amén. Ahora vamos a ver algo que Pedro enseña acerca de eso. Amén. ¿Cuál es la actitud del creyente realmente? Luego dice que, el 16 que dice, ¿acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? En la vida somos siervos de dos cosas. O somos siervos del bien o somos siervos del mal. Amén. La gente dice, no, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y tratan de justificarse, pero en realidad él es siervo de ¿quién? Del mal. Porque está muerto en sus delitos y pecados. Amén. El único que puede decir que es siervo del bien es aquel que ha pasado por el proceso de la regeneración y de la renovación y ahora está libre para que pueda servir el bien y practicar el bien y hacer el bien. Pero mientras tanto, el mal siempre nos va a dominar. Amén. Aunque hagamos cosas buenas en la vida natural, hay gente que hace cosas buenas, pero ¿qué pasa con los pecados que comete? Con el mal que hace. ¿Dónde queda ese pecado? Amén. Es lo que lo lleva a la muerte. Luego dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina o de enseñanza a la cual fuisteis entregado. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Entonces somos siervos ahora ¿de qué? De la justicia y no siervos de la injusticia. Amén. Dice que saltemos al 20 o el 19, leamos, perdón. Allí aclara Pablo algo, dice, por vuestra humana debilidad os hablo, humanamente, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Recuerden que aunque hemos sido libertados del poder del pecado, aún habitamos en esta carne y que el pecado va a usar ¿qué? Esta carne para querer ¿qué? Llevarnos a pecar. Así que es nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestra obligación no dar lugar a la carne. Porque en el momento que yo doy lugar a la carne, corro el riesgo de que el pecado me venza. Amén. Luego dice, por eso le dicen, por vuestra debilidad, por vuestra humanidad, o sea, siendo conscientes de que aún habitamos en esta carne, tenemos que cuidarnos. Dice, porque el 20 dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia. Cuando el hombre está en el mundo muerto o delito de pecado, pues no tiene ningún compromiso con la justicia. Porque no puede obedecer la justicia, no puede hacer la justicia, así que está libre de eso. Dice el 21, pero ¿qué fruto tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Está hablando del pecado, ¿verdad?
Pero ahora, habiendo sido ¿qué? Librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto ¿para qué? Santificación y al fin ¿qué? La vida eterna. Fíjese bien, fruto, la santificación y al fin la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que la vida eterna depende de ¿qué? De la santificación. Amén. La unión final de este compromiso solo es posible si guardamos, si permanecemos en santificación. Si manchamos nuestros vestidos, si rompemos el compromiso, entonces no hay unión, no hay vida eterna. Amén. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías nuestro Señor. Amén. Hablando de la santificación, había un texto que quería compartir con ustedes. Vamos al libro de Efesios un momentito. Efesios 4:22. Vemos Efesios y saltamos entonces a Primera de Pedro, Segunda de Pedro. ¿No tienen Efesios? A mí se me perdió. Ok, Efesios 4:22 dice, fíjense bien lo que dice aquí, que esto confirma lo que ya Pablo enseñó en Romanos. Amén. Dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Recuerden que la Escritura dice que Dios daría un nuevo espíritu. Entonces yo tengo que aferrarme a ese nuevo espíritu para permanecer en esta libertad. Y despojarme ¿de qué? Del viejo hombre. Ahora, ¿qué es ese viejo hombre del cual la Biblia nos dice que fue crucificado allá? Pero ¿por qué yo tengo que despojarme de él? Porque no puede arreglar con él. O sea, eres alguien nuevo. Porque aún en nuestra mente están los recuerdos de nuestra malicia. Eso no se borró. El recuerdo que... Todo lo que hacíamos antes, cómo planeábamos, cómo deseábamos, eso está ahí. Los deseos de robar están ahí. Amén. No es que me dominan, pero están en la carne. Los deseos de cometer adulterio están ahí. Los deseos de cometer fornicación están ahí. Amén. Pero claramente yo tengo que despojarme de eso. Amén. Es como cuando una persona que vive en la calle con ropas andrajosas y todo eso, y alguien lo recibe y lo lleva a su casa para que se cambie y todo eso, pero él decide guardar sus ropas viejas. ¿Para qué quiere guardar ropas viejas? Amén. Pues lo que debe hacer es bote eso a la basura y véase como ahora está, con nuevas ropas, limpio, bañado y todo. Así dice que debemos ver nosotros, que esa ropa sucia hay que botar. Toda esa malicia, toda esa maldad que había en nosotros antes, todo eso tiene que desaparecer. Ahora, eso es tarea nuestra. Por eso dice aquí, despojaos. ¿A quién le corresponde hacer eso? A nosotros. Ahora, ¿cómo es que se va a producir ese despojo? ¿Cómo es que yo me voy a despojar de ese viejo hombre? Pues la Escritura también nos dice cómo. Amén. Dice, ok, vamos a terminar leyendo. Dice, el 22 dice, el 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos ya del nuevo hombre que fue creado según Elohim, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Por tanto, desechando ¿qué? La mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, mas no pequéis, y deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. O sea, despojarme de todos esos vicios que yo tenía antes. Amén. Ahora, ¿cómo es que voy a hacer ese proceso de poder renovarme? ¿Cuál es el trabajo que tengo que hacer ahora? ¿A qué me voy a dedicar ahora a hacer?
Vamos al libro de Pedro. Y allí terminamos. ¿Dónde lo escribí? Creo que segunda de Pedro, si no estoy mal. No quiero hacerlo tan extenso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Lo tienen? Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Lo tienen? Dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. ¿Qué fue que se nos concedió? ¿Y quién nos lo concedió? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Que todo lo que necesitábamos para que alcancemos la vida eterna se nos fue concedido. Primeramente dice que pertenecen a la vida. Es todo el proceso de regeneración y renovación que Dios hace en nosotros a través del bautismo, ¿verdad? De darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Pero luego dice, y a la piedad. ¿Qué es la piedad? Es la vida piadosa, la vida de justicia, la vida de caminar correctamente. Todo eso ya nos fue dado. No solamente nos fuimos libertados del poder del pecado, sino que ahora se nos concede poder para vivir una vida justa, una vida recta, una vida honesta. Amén. O sea que todo eso fue dado. Dice después, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, llegaras a ser consustanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, todo lo que Dios busca con esto es que nosotros alcancemos la naturaleza ¿qué? Del Mesías, ¿verdad? Así también vosotros poned, y aquí viene ya lo que es, en qué es que debe ocuparse el creyente. Dice, así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahora, ¿cuál es la base de todo? La fe. Pero la fe hay que ponerle ¿qué? Virtud. ¿Qué es virtud? Cuando dice, uy, esa persona es virtuosa, porque tiene ciertas cualidades, amén, que lo hacen virtuoso. Es diligente, es buen empleado, es honesto, ¿verdad? Entonces, la virtud que se nos manda es ponerle todo eso bueno a nuestra vida. La honestidad, la integridad, el buen comportamiento, el buen hablar, amén. Ya no ser maldiciente, ya no ser estar renegando por ahí o maldiciendo la vida y todo eso, amén. Luego dice que entonces ¿qué hay que hacer? A la fe hay que ponerle ¿qué? Virtud. Recuerden que somos libres ahorita, tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, así que hay que llenarlo de cosas buenas y despojar las cosas, sacar las cosas malas. Luego dice que a la virtud conocimiento, y aquí empieza una tarea que a muchos no les gusta. ¿Qué es conocimiento? Conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo adquiera el conocimiento de cuando yo sepa qué es cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué me pide Dios ahora? Dominio propio. Dice, al conocimiento, dominio propio. Una vez que yo sé que esta lengua es bien dañina y bien viperina, amén, ¿qué me dice la Escritura? Ponle freno a esa lengua. Dominarla. Que es que antes yo andaba echando rosario por toda parte, amén. No, mi hermano, ya no puede dar lugar a la lengua, al mal hablar, a la maledicencia, a la crítica de esas cosas. Tengo que empezar a dominar lo que hablo. Si voy a hablar, que sea para edificar, que sea para consolar, que sea para fortalecer, y no que sea para destruir a nadie. Amén. Porque con la lengua también se mata, ¿verdad? Se daña la imagen de una persona. Amén. Entonces, el conocimiento trae responsabilidad. El conocimiento trae ¿qué responsabilidad? Que tienes que empezar a proceder en base al conocimiento.
Ya no puede decir, es que yo no sabía, que es que yo desconocía, que es que nadie me dijo, que es que nadie me enseñó. No, ya sabes. Así que ahora a dominarte, a controlarte. Amén. Y al dominio propio, ¿qué hay que añadirle? Perseverancia. O paciencia. Dominio propio, paciencia. La paciencia tiene que ver con, no con que, no, es más que todo perseverancia, o sea, es persistir, perseverar, a pesar de las luchas que trae la vida creyente, porque tampoco es color de rosa todo, amén. Dios nos ayuda, Dios nos da poder, pero tenemos que pasar por una serie de situaciones difíciles. El solo cambiar, el solo yo aprender a negarme a los deseos de la carne, ya eso es una lucha. Porque la carne siempre va a querer cosas y yo tengo que frena ahí. Amén. Para no darle lugar a satisfacer esos deseos. Claramente tengo que ser paciente en ese proceso y perseverante en ese proceso. De que todo eso va a pasar. De que todas las luchas que tengo en la vida, todo eso es pasajero, todo eso va a pasar. Amén. Y una vez que pasa pasa la perseverancia, ¿qué viene? La piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Ah? Aquí dice devoción. La piedad tiene que ver con la vida justa, la práctica de la justicia, tanto para con Dios como para con mi prójimo. Ser piadoso significa que yo sea devoto a Dios. Ahí es donde se empieza a cumplir el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la piedad. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La piedad es la práctica del amor a Dios y del amor al prójimo. Por eso está casi al final. Porque realmente llegar a amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con todas las fuerzas no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Yo tengo que anhelar amar a Dios. Tengo que pedirle a mi Dios que me ayude a amarle. Que cada día mi corazón se hinche más de amor por Él, por su palabra, por su justicia, por sus promesas. Amén. Y también de amor, no solamente por Dios, sino también por mi bien, ¿qué? Por mi prójimo. Que yo anhele hacerle el bien al prójimo y no hacerle el mal. Amén. Luego dice que a la piedad, afecto fraternal, que es lo que es la coinonía. Amén. El amarnos como hermanos en el Señor. Amén. Y al final, entonces viene ya lo que es el ágape, el amor perfecto, el amor que si es necesario ir al sacrificio, se va al sacrificio. Amén. Pero todo eso, recuerde, eso es un proceso que tenemos que vivir. Muchos creyentes descuidan esta área. Cuando habla de fructificar en el Espíritu, para que logremos el fruto del Espíritu tenemos que trabajar en esto. Porque es aquí donde el Espíritu va a fructificar a nosotros, a llenarnos de paz, de gozo, de amor, de fraternidad, de dominio propio, de templanza y todo esto. Para que al final entonces, al lograr eso, podemos concluir el compromiso y alcanzar la unión. Amén. Pero si descuidamos eso, dice Pedro aquí, dice, porque si estas cualidades, versículo 8, porque si estas cualidades están, o estas virtudes, están en vosotros y abundan, no dejarán estar, ¿qué? Ociosos. ¿Qué significa estar ocioso? Sin hacer nada. Perezosos, sin hacer nada. Amén. Recuerden que el perezoso mucho desea, pero no hace nada. Dice, ni estériles, o sea, en cuanto a fruto, ¿verdad? En el conocimiento pleno de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Todo este proceso lo que nos lleva es a ¿qué? A estar despiertos y a estar ejercitándonos. A tal punto de que el conocimiento de nuestro Señor va cada día creciendo en nosotros. Amén. Luego dice, porque el que carece de estas cualidades, ¿cómo está? Está ciego. Teniendo cerrados los ojos, ha olvidado ¿qué? La purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué le pasó a este creyente que no se mantuvo en este proceso de santificación, de perfección? Se encegueció.
La carne lo encegueció, el mundo lo encegueció y volvió otra vez atrás. Y claramente, ¿por qué? Porque olvidó a qué fue que vino. Olvidó por qué fue que Dios le ofreció el perdón de los pecados para que comenzara una nueva vida. Amén. Y dice al final, que lo más triste, dice: por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firmes vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Amén. Y el 11 dice: porque así os será dada, ¿qué? Ampliamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. ¿Quién es el que va a poder concluir el compromiso y llegar a la unión final? El que se ocupe en estas cualidades. Pablo dice en otra parte, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto tenemos que cuidarlo, esto tenemos que valorarlo, esto tenemos que apreciarlo. Si el creyente no valora, no cuida y no aprecia la salvación que se nos está dando, entonces, mi hermano, al final no va a heredar nada. Amén. Y esto es lo más importante de la fe. Si una persona logra realmente captar esto y entender esto, su vida va a ser fructífera y al final va a alcanzar la promesa de Dios. Amén. Pero si no, pasó fue por la religión, pasó por las congregaciones, pero al final no tuvo nada. Amén. Así que eso es lo que Dios quiere con nosotros. No solamente perdonarnos, sino liberarnos también. Y que al final nosotros alcancemos lo más preciado que Él nos da, que es la vida eterna. Tenemos una arra, tenemos una garantía, tenemos un compromiso de vida, un compromiso de unión. Por eso se habla de las bodas del Cordero. Pero no participaremos de esas bodas mientras nosotros no guardemos el compromiso, mientras no mantengamos limpios nuestros vestidos. Amén. ¿Usted sabe qué son las vestiduras blancas resplandecientes? ¿Saben qué son? Las obras de justicia de los creyentes. No es un vestido en sí, es que eso representa tus obras de justicia. La justicia que tú obras con tu prójimo y con Dios mismo. Amén. Por eso es que el creyente no puede dar lugar a hacer trampas, a que el nombre de Dios sea vituperado o sea blasfemado por causa nuestra. Tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que dar un buen ejemplo, porque todo eso Dios lo está mirando. Ahora, el proceso es difícil, mi hermano. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Es difícil, pero ¿sabe qué? Si, como decíamos esta mañana en la reunión de la tarde, si uno le pide a Dios de corazón y se aferra a este deseo de querer alcanzar la vida que Dios nos ofrece, y le clamamos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas, que ponga el querer como el hacer en nosotros, lo vamos a lograr. Pero tenemos que quererlo de corazón, tenemos que anhelarlo, porque si no lo anhelamos, entonces, si no lo pedimos, tampoco lo recibimos. Por eso es la Escritura: al que toca, se le abre. Amén. Al que pide, se le da. Amén. Pero tenemos que tocar y tenemos que pedir. Esta es nuestra vida, nuestra dependencia. Nuestra vida depende de eso, de nuestra dependencia de Dios. Amén. Vamos a parar allí para dar lugar a